Abrimos nuestras Biblias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios. Abrimos nuestras Biblias en el primer libro de Génesis. Compartiendo la palabra de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 3. Nada difícil de encontrar, ¿verdad? El primer libro de la Biblia, Génesis, o también llamado libro de principios. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Vamos a leer el capítulo 3, el 2, del versículo 15 al 17. Son algunos versículos. Capítulo 2, desde el 15 al 17. ¿Estamos allí? Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahora pasamos al capítulo siguiente, el capítulo 3. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, una pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, para que no muráis. Amén. Muy bien. Encontramos un contexto de la Biblia donde tenemos a nuestros primeros padres allí en el huerto del Edén. Vaya uno a saber, ¿no? ¿Qué pasó con la vida de Adán? Adán recibió una orden. ¿Cuál era? Que lo labrara el huerto, que lo cultivara y que lo guardase, justamente. Se sobreentiende, hermanos, no está escrito, la Biblia no puedo contradecir lo que la Biblia dice, pero se sobreentiende, la Biblia dice que Eva desobedeció primero, fue la mujer la que desobedeció primero, pero se entiende que también Adán incurrió en un pecado que puede ser un pecado de omisión. ¿Qué es un pecado de omisión? Cosas que Adán tenía reservado de parte de Dios, ordenado de parte de Dios, guardar al huerto. La pregunta sería, si Adán no se hubiera desequilibrado o descuidado de guardar el huerto, posiblemente de no dejar sola a Eva, posiblemente la historia hubiese sido distinta. Satanás atacó a la mujer, que es la parte más débil, es más fácil de atacar. Satanás sabe, es un ser muy astuto, muy inteligente, y es el animal más astuto. Pero no era un animal, estamos hablando de Satanás, ¿verdad? Escondido, usando una serpiente. Pero fue un asunto que fue a nivel de la mente, hermanos. Soy de los que sostiene que eso fue a nivel de la mente. Porque Satanás es un espíritu, ¿no? Un espíritu creado. Y podemos leer en la Biblia que dice que Satanás es el Dios de este siglo. ¿Qué hace el Dios de este siglo? Ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces podemos entender que la lucha o la batalla espiritual a la cual se enfrentó Eva, nuestra primera allí dama que estaba en el huerto, fue mental. Fue mental. ¿Podemos estar de acuerdo o no? No fue mental, fue mental. Fue a nivel de la mente. Lo mismo que yo sostengo cuando Jesús se enfrenta a Satanás. No, en el desierto, capítulo 4 de Mateo. No fue a nivel de físico.
no fue a nivel físico, sino que fue a nivel de la mente. La lucha espiritual es en la mente. Por eso la Biblia dice, en esto pensad, dice Filipenses 3:8, ¿verdad? Porque la lucha está allí. Dice que tenemos el escudo de la fe que podemos apagar, dice Efesios, otra característica de que la lucha es en la mente, todos los dardos inflamados del maligno. ¿A dónde vienen los dardos inflamados del maligno? Pues en la mente, el corazón. La mente y corazón son sinónimos, hermanos. Allí Adán quizás cometió el primer pecado de omisión, quizás. No vamos a debatir por eso, fue la Eva la que pecó y después transgredió también con ella Adán. Pero, ¿qué es lo que creo que fue lo que sembró Satanás? Un deseo dimensionado, sobredimensionado, sobre aquel fruto. Porque usted observe que la Biblia nos da una característica allí de la cuestión de la respuesta de Eva. La orden de Dios era que podían comer de todos los árboles del huerto, pero de uno no comerían. Allá tenemos de entrada que las damas hablan más, ¿no? Ya Eva le agregó que podemos comer de todo el fruto de los árboles. Pero vamos a leerlo porque yo no lo leímos. Sí lo leímos, ¿no? Específicamente. Pero ya vemos de principio que Eva le agrega algo. Pero hay algo que nos da la clave para comenzar a articular lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Eva dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles, versículo 2:3:2, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Qué pasa con ese versículo ahí? Esa palabra, esa frase, ni le tocaréis. Ella le agregó. Usted va al 2:17 y Dios no dijo nada de eso. Fue Eva la que habló eso, la que pensó eso, pero creo firmemente que fue Satanás, sin lugar a dudas, que fue Satanás que sembró ese pensamiento en Eva. El enemigo tiene acceso a nuestra mente, hermanos. Dios le dio libre albedrío, porque Dios no quiere autómatas, no quiere personas zombies, no quiere personas robots. Creó gente con libre albedrío y con razonamiento. Y entonces Eva nos da la clave para comenzar a desilvanar lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Yo creo que el subconsciente de Eva solo reveló lo que su corazón había puesto atención. Satanás siembra un pensamiento y no puede hacer más de eso. El que peca, toda alma que pecare, esa morirá. La que peca es el alma, no es Satanás el que peca. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Puede asentir con un amén? Cada vez que usted escuche una verdad y esté de acuerdo, puede asentir con un amén. Entonces, el subconsciente de Eva solo reveló lo que había puesto Satanás atención. Yo creo que sobredimensionó, agigantó, exageró quizás el color del fruto. ¿Usted no ha ido alguna vez con su esposa a alguna tienda? No sé, hermanos, ¿cómo no les da un poquito de ruborización en la cara? Porque a veces revisan todo y luego dicen, no voy a llevar, gracias. Ay, yo salgo más adelante que mi esposa muchas veces porque digo, lo hizo revolver bastante, porque es la curiosidad de la dama muchas veces, ¿verdad? Yo creo que esa curiosidad pudo haber sido despertada por el mismo enemigo, de llamarle a la atención a Eva el color. Pero más allá de ese detalle, tal vez no fue solamente el color. Tal vez los pensamientos que Satanás, podemos conjeturar, sin lugar a dudas, pudo haber sembrado en Eva, es que ¿cómo sería comer de ese fruto prohibido? ¿Cómo sería?
¿Cómo sería traspasar lo que Dios dijo que no? Ese no. ¿Por qué ese no? Y empezó a exagerar la atención sobre ese fruto prohibido. Cada vez le atraía más. Y por eso alguien se suele decir que el fruto prohibido atrae más que el permitido. ¿Sí o no? Usted le permite algo al niño todo, pero dice, eso no. ¿Y qué vas a hacer al niño? Pues justamente, porque ya trae esa inclinación del pecado de Eva y después transgredió también a Adán. Entonces, Satán logró que Eva entrara en contacto con lo prohibido al exagerar. Lo que hizo Satanás fue exagerar. Desde el color del fruto, tal vez, el tamaño, el color, el brillo. ¿Cómo exagera el pecado? ¿Sí o no? ¿Lo exagera el pecado o no? Hermano, por favor, puede decir amén. Lo exagera, claro que lo exagera el pecado. Exagera el pecado. Exagera el amor a la riqueza. ¿Lo exagera o no? El hombre llega a pensar, dice, la riqueza lo es todo. ¿Sí? Pero alcanzamos a leer en la lectura de nuestro hermano Luis, que cuando los hombres se mueran, ¿qué se llevan? Entonces no lo es todo. Alguien dijo que la riqueza, dice, no lo es todo, pero nos lleva cerca de 2 cuadras. Nos arrima bastante. Pero no lo es todo en la vida, ¿verdad? Vaya si necesitamos del dinero. O el dinero no lo es todo. No, sin dinero. No, pero necesitamos el dinero, pero no lo es todo en la vida. Yo creo que Satanás eso es lo que hizo. Agigantó, sobredimensionó. ¿Cómo sería, decidir por mí mismo? Dijo Eva, tal vez se había preguntado Dios, ¿cómo sería decidir por mí mismo? ¿Cómo sería yo decidir qué es bueno y qué es malo? Porque a esa dirección la llevó Satanás. ¿No es acaso lo que está haciendo el hombre hoy? El hombre hoy, porque usurpó de nuestra madre Eva, usurpó la autoridad sublime, suprema, que solo la tenía Dios. Dios no quería que el hombre comiese de ese fruto porque allí implica que Él era el dueño y señor de decidir qué estaba bien y qué estaba mal, qué estaba bueno y qué estaba malo. Dios tenía ese poder y lo quería preservar. Y todo estaba en completa armonía con Dios y con el hombre. Pero el hombre, al usurpar eso por Satanás, inducir a Eva, sobredimensionar, logró mechar la esencia de su rebelión en el corazón, en la mente de Eva, y logró hacer que Eva pudiese pensar algunos pensamientos de yo decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Acaso no lo hace el hombre hoy? ¿Y cómo no va en nuestra escala de valores? A lo malo, ¿cómo están llamando? Y a lo bueno, ¿cómo estamos llamando los hombres? Los hombres sin Dios. Nosotros con la Biblia, la palabra de Dios, seguimos diciendo y dejando a Dios diciéndonos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es acierto y qué es error, ¿sí o no? El creyente espiritual. Pero por ahí llevó Satanás a Eva. Esta reflexión o este mensaje, esta palabra, yo iba caminando, a veces la saco a mi compañera a andar un poco en bicicleta, en ejercicio, porque si no, no sale nunca, mentira, es al revés. Pero veníamos en bicicleta y al rato me dice a caminar y hay que caminar con ella. Y camina rápido, mi Dios. Y caminando, de repente escuché en mi corazón una pregunta. ¡Ay, qué horrible! ¿El enemigo puede tener acceso a nuestro corazón, a nuestra mente? Sí. Claro que sí. Por eso la Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento por el filtro de la palabra de Dios, la necesidad de conocer la palabra de Dios, ¿no? Porque Satanás está hilando fino, hermanos. Muy fino.
Y necesitamos discernimiento. Tenemos 3 voces que podemos oír en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Cuál es? Nuestra propia voz, nuestros propios pensamientos. Dios dice en su palabra, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Pueden ser los pensamientos de Satanás, como estaba allí inducida Eva, ¿no? Eva, sin lugar a dudas que Eva pensó que eran sus propios pensamientos, pero eran los pensamientos que el otro le insinuó. Y podemos escuchar también los pensamientos de Dios, que el Espíritu Santo nos lo va a recordar, ¿sí o no? Porque ¿qué es al fin y al cabo la Biblia? Los pensamientos de Dios, la mente de Dios, la dirección de Dios para nuestra mente y corazón. Y entonces andaba caminando y de repente escuché una voz que me dijo una frase: tú tienes un mensaje que nadie quiere oír. ¿Y ahí? ¿Cómo respondería usted? ¿De dónde venía esa frase? ¿De mi propio corazón? ¿De Satanás? ¿Tampoco? Y no, para mí, no, si tú tienes un mensaje que nadie quiere oír, como que Dios, ¿no? Satanás dice que es Franco y por acá decimos que es Dios. Para mí tiene que ser de Dios, porque si Yo dije anteriormente, Luis también dice que es de Dios, pero vamos a discernir, estamos todos para aprender. Al medio. Bueno, vamos a ver de dónde procede eso. Para que veamos, hermanos, y Satanás, como siempre, ¿no? Él tira un verde para recoger maduro, pero a veces le sale mal. A mí me aprendió algo. Dios me mostró cuán fino está hilando Satanás en la cuestión de necesitan los creyentes tener discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero sobre todas las cosas necesitan el discernimiento que hoy necesitamos es hermanos. Un discernimiento tan fino que va en esta dirección. Satanás está hilando muy fino en el sentido de que necesitamos distinguir qué es la verdad y la casi verdad. Yo escuché eso en mi corazón, esa frase. Tú tienes un mensaje que nadie quiere oír. ¿Por qué no es cierto? Porque la gente no quiere oír. No, todavía no. Usted está escuchando un mensaje que yo le estoy trayendo, ¿sí o no? Ya es mentira. ¿Cuál sería la respuesta si fuera de Dios? La respuesta es que si fuera de Dios, Dios me diría: Gustavo, no te olvides que tú tienes un mensaje donde casi nadie querrá oír. Pero siempre Dios tiene gente que oye, ¿o no? Todo, dice Jesús, todo el que ha oído y aprendido del Padre, todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Así que hay gente que oye al Padre. Y nosotros estamos hablando de un mensaje que viene desde el seno del Padre. Jesús nos reveló al Padre. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Está hilando fino Satanás. Por eso es la necesidad. ¿Por qué la gente no tiene discernimiento y se come todo lo que parece verdad? 90% de verdad y una frase y 10% de mentira. ¿Es verdad? No. Sigue siendo mentira. 99% de verdad y 1% de mentira. ¿Es verdad? Sigue siendo mentira. Vio que esa frase que me tiró fue muy fina. Yo me sonreí. Porque ¿qué buscaba esa frase Satanás? ¿Qué buscaba? No. Buscaba un saldo muy positivo para él. Desánimo de los líderes. Que el líder se desanime. Que el líder se desanime. El desánimo le sirve a Satanás todo, hermano. Eso vemos la finura
de cómo está obrando Satanás, hermanos. Tú tienes un mensaje que nadie quiere oír, pero tendría que haberme dicho, tú tienes un mensaje que casi nadie quiere oír. Eso es verdad. La Biblia dice que Satanás es, Pablo en una de sus cartas, 2 Corintios 2:11, no lo busque, por favor, seguimos avanzando. Pablo dice que no ignoramos, nosotros no somos de los que ignoramos las maquinaciones del diablo. La palabra maquinación es un aparato, significa el modo, el aparato, tiene toda una serie de aparatos como si Satanás. También significa tener de parte del enemigo de nuestras almas un diseño muy ingenioso, destinado a lograr algún fin, siempre malvado, pero con esta particularidad, muy sutil. La palabra demonio, por ejemplo, significa seres inteligentes. No estamos. La necesidad de conocer las Escrituras, como demandaba Pablo en la iglesia. Por amor de Dios, crezcamos en el conocimiento de las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, pues ellas hablan de mí, escarben, mediten, léanla. Tenemos una iglesia que ya ni la Biblia lleva a los cultos. Está todo en el celular. Y luego, ¿estarás mirando el versículo o estarás mirando el WhatsApp? ¿Cómo lo sé yo? Qué difícil, hermanos. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Satanás dice que es el engañador por excelencia. La Biblia dice que lo presenta a Satanás, dice que engaña al mundo entero. La Biblia en la boca de Cristo, en capítulo 24 de Mateo, dice que, hablando de los últimos tiempos, dice que se levantarán muchísimos, ¿cuántos? Muchísimos falsos profetas que tratarán de engañar, si fuese posible, con las señales, con las cosas que harán, si fuese posible, aún a los escogidos de Dios. Y si no existiese posibilidad, Dios no lo hubiera puesto. No puede engañar a los escogidos de Dios, el escogido de Dios yo lo guardo. Pero está allí. No voy a discutir ese punto. Pero está allí, hermanos, para que nosotros aprendamos, crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, exagera la realidad. Esa es la palabra esa es la esencia de la casi verdad, que exagera la realidad. La realidad es que casi nadie quiere oír, o muy poca gente quiere oír comparado con la cantidad de gente que corre en otra dirección, ¿sí o no? Que busca otro mensaje. Pero el verdadero mensaje cada vez va a ser más escaso de gente para oírlo. Dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. ¿El amor de quién? A Dios y al prójimo. Así que mucha gente no va a tener amor a la verdad. Para amar a Dios hay que amar la verdad. El que me ama, mi palabra guardará. Así que no va a haber mucha gente para escuchar el verdadero mensaje. Las sillas vacías muchas veces hablan de la falta de amor. La Biblia dice que como no tuvieron amor a la verdad para ser salvos, Dios los entregó a un espíritu de engaño. La gente no quiere la verdad, sino que dice, teniendo comezón de oír, la gente va a tener comezón de oír. Creyentes sí va a haber para oír, pero ¿qué cosas querrán oír? Cuentos, fábulas, cosas que le agraden, que le den música a sus oídos. Esa es la verdad. Teniendo comezón de oír, se buscarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué hay tantos falsos maestros? Porque hay tanta falsa profesante, creyentes que andan no buscando la esencia del evangelio verdadero, sino el evangelio que a ellos les agrada. Esa es la verdad. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Amén es la palabra de Dios, aunque no me lo dé a mí. Satanás y su exagerada realidad. ¿Por qué hay tanto nivel de suicidio, hermanos? Porque Satanás exagera la realidad, ¿sí o no? ¿Qué le dice a la persona que se va a suicidar? Mira, no hay más solución. No hay más solución.
Conversaba con un muchacho un sábado a la tarde, estaba conversando con un muchacho de 16 años, 17. Digo, ¿cómo vas a pensar que no hay solución con Dios? ¿Cómo puedes llegar a pensar eso? Y me dice, sí, tienes razón, hay solución. Hasta el lunes. El martes se suicidó. Porque exagera la realidad, Satanás exagera la realidad. Y tenemos un nivel de suicidio en nuestro país y en nuestra nación. En lo que va del año, 14 policías, creo, se van suicidando. 14. Porque Satanás, ¿qué hace? Exagera la realidad. La exagera. Satanás es especialista en exagerar la realidad, hermanos. Empuja suavemente en nuestras ideas con algunos pensamientos. ¿Debemos amarnos a nosotros mismos? Amén. ¿Pero qué hace Satanás? Dice que en los últimos días, ¿qué va a haber? ¿Cómo será la característica de los hombres? Serán amadores de sí mismos. ¿Exagera la realidad? Amarás al Señor. ¿Cuál es la prioridad? Al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu fuerza. Y al prójimo como a ti mismo, en segundo lugar, por lo menos en segundo lugar. Nunca en primer lugar. ¿Pero cómo serán los hombres? Amadores de sí mismos. Exagera la realidad. Sobredimensiona la importancia en el corazón del ser humano. Son las tres fuentes de poder de estos últimos tiempos. Las tres fuentes de acceso a Satanás que sobredimensiona esa realidad. Amor al placer es otro amor. ¿Cómo estarán los hombres en los últimos días antes de la venida del Señor? ¿Cuál será la característica? Amadores de los deleites, perfecto, hermano, gracias. Amadores de los deleites. ¿De quién está hablando ahí? De creyentes. Amadores de los deleites más que de Dios. Dice que aman a Dios, pero ¿qué va a hacer Satanás? Va a sobredimensionar, va a exagerar la realidad de los placeres, de los deleites de la carne. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Pues, yo no le voy a pedir un aplauso, pero dígame un amén, acompáñenme. Denle un poquito de fervor a su predicador, por amor de Dios. Hermanos, la Biblia dice, no ignoremos las maquinaciones del diablo. Un ingenioso y malvado plan del enemigo, muy sutil. ¿Es bueno el placer? Claro que sí, pero exagera su atracción hacia el ser humano. Y ahí vamos, la humanidad toda, hace que la humanidad toda vayamos en pos, detrás de comida, bebida y sexo. Cuando el Señor venga, ¿cómo estarán? Dice, estarán comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. ¿Quién exagera esa realidad? ¿La comida es buena? ¿Es un sano placer? ¿Es un placer comer o no? Amén. Y más cuando tenemos apetito. La bebida, ¿qué hay de malo en la bebida? Pero estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Habla de exceso. ¿Quién produce eso? Exceso de interés. Satanás, que le da un brillo, le da un color que no tiene. Y aunque es un placer bueno que Dios instruyó, el sexo está en los parámetros, está instituido entre los parámetros de Dios que conciernen a la familia, al matrimonio. Cuando nosotros cedemos a esos y hacemos nuestros propios parámetros, ¿cómo nos está yendo? Sobredimensiona incluso en la familia de la fe, hermanos. Lamentablemente los creyentes se están divorciando más o igual manera, pero se cree que hasta más que los del mundo. Algo está mal en nosotros. Estamos sin defensa ante la estrategia de Satanás. ¿Qué hace Satanás? Exagera, diciéndonos la casi verdad, no la verdad.
Él está hilando muy fino. Necesitamos conocer a Dios. Amén. Amén. Necesitamos tener teología de Dios. Un predicador decía una vez, no necesitamos los teólogos, y estaba volcándome su irritación contra mi persona. Yo no soy teólogo, lejos de serlo. Pero sí que defiendo la teología, esa ciencia de defender las sanas enseñanzas fundamentales de la Biblia, que tenemos que tenerlas claras y concisas. Ahora el otro día escuché otro líder por allá, por otro lugar, que alguien me contaba. No necesitamos la teología, necesitamos las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Qué va a venir ahora? ¿Qué Satanás está haciendo con la supuesta manifestación del Espíritu Santo? Sobredimensionando, está exagerando. Nadie puede conocer a Dios a través de las señales. Se conoce a Dios a través de la palabra. Se crece a través de la palabra. Pero ahí están las congregaciones dándole poco y nada de atención a la palabra de Dios. Quitada la palabra de Dios de los cultos, de los púlpitos, y váyase, nosotros tenemos que poner atención. El instinto de adquisición, esa fuerza interior que Dios pone en el hombre, es una dotación que Dios mismo puso en el hombre, que habla de un deseo de adquirir, de progresar, de obtener logros materiales, ¿sí o no? Pero Satanás va a exagerar esa realidad. ¿Cómo lo sabemos? En los últimos días, antes de la venida del Señor. Aún dentro del pueblo de los creyentes. ¿Por qué la va a exagerar? ¿Cómo sé que la va a exagerar? Como me exageró la frase que me tiró a mí. Por eso yo descubrí una de las artimañas que Dios dijo, enseña a mi pueblo que Satanás está haciendo así. Siempre, nada hay nuevo en la tierra, pero a veces nosotros estamos creyendo que Satanás está allí en la guerra, está muy presente en la vida espiritual, obrando en nuestra mente. Si nosotros tenemos poco conocimiento de Dios, tiene acceso libre y gratuito, sin resistencia prácticamente entre el pueblo de Dios. Es un instinto de adquisición, es una dotación que Dios mismo puso un deseo de progresar, de obtener. Pero ¿qué va a hacer Satanás en el último tiempo? Va a inflar esa realidad, va a exagerarla, va a distorsionar ese instinto y hará que todos corran las cosas materiales o el consumismo. Dice que estarán plantando, sembrando, plantando, edificando. ¿Qué más? Comprando, vendiendo, plantando, edificando. Una exagerada realidad. Habla de un descuido, habla de un asunto exagerado para algún área. ¿Es bueno? ¿Todo ese mundo espiritual es malo? ¿Todo ese mundo de material es malo? Digo, no. Por supuesto que no. Pero ¿por qué la palabra de Dios dice que estarán los hombres en ese aspecto nomás, involucrados en el mundo de los negocios y los negocios de Dios? ¿Acaso Jesús con 12 años no nos daría una lección hoy a muchos de nosotros? ¿Qué haces acá en esta casa? Te estamos buscando. ¿No sabéis que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? La palabra negocio significa negarme al ocio. Como los creyentes corremos, si nos descuidamos, corremos tras el mundo materialista, pero descuidamos. Por el contrario, descuidamos y muchas veces lo que es más prioritario, más esencial. Buscad el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero Satanás infla hasta eso. De dejar a Dios en segundo lugar. Infla hasta nuestro tiempo. Tu tiempo es oro, te dice. Y parece que el tiempo que vamos a dedicar para Dios, parece que es un desperdicio. Todo por el contrario, porque Satanás exagera el tiempo. Todo tiempo invertido con Dios es un tiempo redituable y eterno en los réditos que involucra ese tiempo. Por amor de Dios, cuánto tenemos que tener cuidado, amados, de exagera la realidad. Exagerada realidad de Satanás. También entre el pueblo de Dios, de los atributos.
¿Cuánta gente, más, créame que más de bastante, más de uno, más de varios, me han dicho a mí, yo voy a ser salvo porque Dios es amor. ¿Quién cree que le puso esa idea? Aunque ahora esté algo propio, personal de esa persona. ¿Quién le puso esa idea? ¿Quién exageró ese atributo de Dios? Satanás. ¿Dios es amor? Amén. ¿Es una verdad? Amén. La esencia de su Pero así como es amor, es la esencia de su carácter. Pero así como es amor, también, ¿qué es Dios? Justicia. Jesús se encuentra con una mujer, y la mujer la perdona, dice, Señor, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde te condenaban? Se fueron, Señor. Ah, no te condenaron, no lo dice, pero eso es lo que quiso decir. Ni yo te condeno. Vete, perdón del amor de Dios. El amor de Dios perdona. Amén. Amén. ¿Pero qué le dice después? No peques más. No peques más. Amor y justicia, equilibrio. ¿Cuánta gente desequilibrada? ¿Cuánta gente inflada por el atributo? ¿Cuántos que dicen Dios es amor? El énfasis está en el amor. Dios es amor, Dios es amor, Dios todo lo perdona. Dios, sí. Dios es misericordia. Sí, pero Dios es misericordia. Pero la Biblia dice que el juicio será sin misericordia para los que no tienen misericordia. Juicio sin misericordia se hará con los que no tienen misericordia. Hay un desmesurado, una exageración, exagera y presenta al Dios, en vez de un Dios de la gracia, Amén. dice que es el Dios de toda gracia, de todo favor, de toda bendición. Pero no dice la Biblia que Dios es el Dios de la supergracia. Cuando enfatizan el amor, ¿qué están hablando? Y dejan de lado la justicia de Dios. ¿Qué están diciendo? Satanás está contentísimo. Esa gente que tiene toda su esperanza en que Dios es amor y que va a ir al cielo porque Dios es amor, ¿llegará a entrar al cielo si no tiene una vida justa? Dios es el Dios de la gracia, pero resulta que la gracia demanda de nosotros también. Dice que ante la venida del Señor, la gracia demanda ¿qué cosa? Dice, ¿cómo no debéis vivir vosotros en santa, justa y piadosa manera de vivir? Dios no es el Dios de la gracia, pero Satanás lo infla y hace que los creyentes se crean que Dios es el Dios de la supergracia. Cuidado con lo que hace Satanás en nuestros corazones. Siembra pensamientos que no son bíblicos y todo sirve para él. Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios es misericordia. Pero Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. A veces la persona piensa que está degustando de la misericordia, pero Romanos dice otra cosa. Dice que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, está haciendo tesoros para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Qué peligroso, ¿no? Si habrá que conocer a Dios. Y si habrá que conocer algo a Satanás como estamos aprendiendo. No, se debe enseñar y conocer a Dios. También Jesús habló de cómo las artimañas del diablo. ¿Se acuerdan de Jesús cuando el diablo viene a Jesús y trata de inflarle el poderío que tenía Herodes? Jesús estaba en cierto lugar y un emisario del diablo viene y dice, andá y decile que vete de aquí, le dijo a Jesús, porque Herodes te quiere matar. Y Jesús, ¿qué hizo? Agarró su valija. Igual que nosotros. Dijo, id y decid a aquella zorra. Yo digo que más allá de que lo trató de zorra Herodes, vio a Satanás detrás de Herodes. O de ese emisario que lo quería inflar el temor. ¿Infla el temor de la gente a los hombres o no? Jesús no salió corriendo. Dijo, id y decid a aquella zorra. Y aquí hoy y mañana hago curaciones y al tercer día termino mi obra. Toma. La exagerada realidad de que venía Herodes para matarlo, que el diablo quiso exagerar para que tuviese temor, no surtió efecto en la vida de Cristo. Tampoco debería surtirla en nosotros, surtir efecto, ningún efecto.
Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de muerto tiene potestad de echaros en el infierno. A ese sí os digo, temed. Dejemos de tener tanto temor a los hombres. Digámosle la verdad a los hombres. Porque no queremos ofenderlos, pero ellos se la pasan la vida ofendiendo a Dios. Nosotros nos pasamos la vida, los seres humanos, ofendiendo a Dios hasta que conocemos a Dios. Y aún después de haberlo conocido a Dios, muchas veces seguimos ofendiendo a Dios. Pero tenemos que decir como el apóstol Pablo, basta ya el tiempo de los gentiles para hacer lo que a ellos les agrada. Voy a tratar de aquí en adelante, en un momento que me concientizo con esta realidad, de que los días son cortos, los días son malos, y que el tiempo pasa y que la vida eterna me tiene que dar una preparación para entrar al cielo. Sí, la salvación ya la hizo Cristo, la recibimos por gracia. Pero nosotros demanda salvación, demanda una vida justa, una vida piadosa, una vida santa. Amén. La gracia es gratis, diga conmigo, la gracia es gratis, pero nunca es barata. Costó el precio de la sangre del Cordero de Dios. Costó el sufrimiento indescriptible de Cristo sufriendo en la cruz. La ira del Padre. Jesús es nuestro sustituto. No solamente nuestro Salvador, nuestro Señor, tiene que ser nuestro Señor, pero también tenemos que saber que es nuestro sustituto, amados. Infla, exagera, sobredimensiona un atributo de Dios, una faceta del carácter de Dios, el menoscabo de otros, el menosprecio de otros, y eso le rinde un terrible rédito a Satanás. ¿Cuál es la verdadera realidad que tenía que haberme dicho a mí? Tú tienes un mensaje, si es el verdadero evangelio, todo aquel que tenga un verdadero evangelio, tendrá un mensaje que pocos posiblemente podrán oír. Querrán oír, perdón. Pocos o muy pocos comparados con lo que quieren oír otro mensaje. El camino de la verdad, ¿sabe? Es angosto, estrecho, y que además dijo Jesús, y pocos son los que lo encuentran. Y además sumó una realidad. Dijo, esforzaos a entrar, Esforzarnos sin la gracia de Cristo no sirve de nada. Esforzarme para la salvación no sirve de nada. Esforzándome ya teniendo salvación en Cristo sirve de mucho. Jesús dijo, esforzaos a entrar, porque os digo que muchos procurarán entrar, los vagos espirituales no entrarán allá. Son los que trabajan, son los que buscan, son los que llaman, son los que intentan. Aunque lo intenten de nuevo, levántese e inténtelo de nuevo. Amén. Aunque caiga de bruces, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amén. Dios lo levanta. Nada de por perdido. Porque con Dios nada está perdido. Amén. Mientras hay vida, hasta el refrán es más sabio que el corazón de muchos. Hay esperanza. Y después de muerto también. Hay esperanza para los que han creído en Cristo. Por supuesto que sí. La esperanza de nuestra salvación. Dice que Cristo es la esperanza de nuestra salvación. La verdadera realidad es que no es de Dios. La Biblia dice en la boca de Cristo, nosotros somos de Dios, dice el apóstol Juan, 1 Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y me dijo a mí que yo tenía un mensaje que... ¿Y usted está oyendo el mensaje o no? ¿Cree que esto es palabra de Dios o no? Amén. O humanismo. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Pero ¿qué queremos a veces los que exponemos la palabra de Dios? Números. Pero la cuestión no es número para ser exitoso en la vida. Amén. Hay que predicar el mensajero. El mensajero tiene que ser una requisitoria prioritaria. Tiene que ser fiel al mensaje. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Así que hay mucha gente que quiere escuchar ¿qué cosa? ¿El espíritu de la verdad o el espíritu del error? Vaya a esos lugares.
Y aún hay hermanos preciosos en Cristo que denuncian las falsedades, las herejías que se enseñan en ese lugar. Pero ¿qué cree que hace la gente de ese lugar? La mayoría de ellos siguen ahí, aunque escuchen que están equivocados. Siguen ahí, porque es lo que ellos quieren. Han elegido seguir. Pablo decía, yo lo digo en este lugar también, Pablo decía, si yo el día de mañana, o un ángel del cielo, o aún nosotros mismos, viniésemos el día de mañana y comenzásemos a predicar otro evangelio, el tal, aunque sea yo, dijera Pablo, sea anatema, bajo condenación. No está obligado a estar en un lugar que se predica la verdad, pero en un momento dado usted vio que tiene dos prioridades ahí. Hablar y tratar de corregir la cosa, que vuelva a la sana doctrina, que permanezca en la sana doctrina, o que tiene que hacer salir de ella, pueblo mío. No toquéis lo inmundo. ¿Cómo se va a quedar escuchando en un lugar que se ha pervertido el evangelio? ¿Hay otro Jesús? Pablo lo dice, que hay otro Jesús, hay otro espíritu. A ese sí, y hay otro evangelio. No es que hay otro evangelio, pero hay otro casi parecido al verdadero evangelio. Muchos quieren oír ese evangelio, teniendo comezón de oír, muchos oídos cerrados para la buena enseñanza, pero muchos oídos muy abiertos para oír lo falso. Eso es una realidad que estamos viendo cada vez más en nuestro día. Alguien me decía una vez, estoy bendecido y prosperado. Le dije, ¿no se reúne más en la iglesia? ¿Una congregación? No necesito congregarme para estar bendecido y prosperado. Y me miraba la moto así. Yo andaba en una motita. Y él andaba en una preciosa camioneta. Mire el auto que tengo, me dijo. Mire la camioneta que tengo. Y yo preguntaba entre mí, ¿qué tendrá que ver? Porque ahora conoce la verdad. El que no conoce la verdad no puede pensar así. Piensa que está ciego. Lo relaciona que la prosperidad. Como un anciano pastor decía una vez, ¿será prosperidad de Dios o prosperidad de impío? Saque la cuenta. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener los oídos abiertos para la buena enseñanza, para la buena doctrina. Satanás agiganta en nuestros corazones si nosotros le permitimos, si no conocemos en forma concisa la palabra, en forma conglomerado, en contexto bíblico. Satanás halla campo fértil para sembrar semilla de casi verdad, de casi cierto, pero no es verdad, no es cierto. Otra cosa que se escucha mucho, Dios te acepta tal como sos. ¿Esto es una realidad compatible? ¿Es cierto eso? Claro, porque en principio lo acepta. Pero tú dijiste algo muy importante, Luis. En un principio. Porque el evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Como decía un pastor, que yo cuando escuché eso de sus labios, digo, perdió la visión. Dijo, nosotros ya hemos oído la palabra de Dios, había sido invitado. Ahora viene la parte más importante. Digo, ¿cuál será la parte más importante? La administración y poner manos y aquello, ¿saben lo que es, no? El desorden, eso que se ve en muchos lugares. Hermanos, lo importante no es solo... Y decía otra frase, nosotros no necesitamos mucho de teología, nosotros necesitamos lo que dice la Biblia, necesitaba mal ese contexto. El evangelio es poder de Dios. ¿Y a qué le atribuía poder de Dios él? A echar fuera demonios, a que la gente se calle, el desorden ese muy común que hay en muchos lugares, no en todos. Pero ¿cuál es el verdadero poder de Dios? La Biblia dice que Satanás, cuando venga en su anticristo, dice que va a hacer señales, aún que va a hacer descender fuego del cielo. Y con eso dice que va a engañar a todos. Dice que Satanás es el engañador de este mundo, el cual engaña al mundo entero. El cual dice que Satanás tiene influencia sobre todo el mundo. Y va a intentar, a través de los falsos profetas, engañar, si fuese posible, a los siervos de Dios.
El evangelio no consiste en palabras, hermano, consiste en poder. ¿En poder qué? En poder transformador. Las señales no son evidencia de nada. ¿Cuántas señales? ¿Cuántos milagros hizo Cristo? ¿Cuántas personas llegaron a la cruz de aquellas que comieron de los milagros de Cristo? De la multiplicación. ¿Cuántas personas llegaron a la cruz de discípulos que le seguían a Cristo? ¿Cuántos? Dígame, ¿cuántos? Me sobran los dedos de esta mano. Algunas mujeres, la madre de Jesús, y el discípulo amado y alguno más. Pedro de lejos y negándole. ¿Y dónde estaban los otros? ¿Quién se convierte por milagro? El evangelio es poder de Dios transformador en el carácter de la persona. Dios se glorifica en el carácter que el Espíritu Santo logra producir los frutos del carácter. ¿Cuáles son? Paz, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos que glorifican a Dios. Luego esos frutos del carácter van a traer consigo las buenas obras que Dios mismo preparó de antemano. Pero salvo la excepción, que Dios puede hacer la excepción, los milagros no convierten a nadie, hermanos. Nacidos por la palabra de Dios, nacidos por la simiente incorruptible que es la palabra de Dios, creciendo, desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es por la palabra que nosotros nacemos en la vida espiritual y siempre está acompañada por el Espíritu Santo, claro. Es por la palabra que nosotros crecemos en el mundo espiritual. Por eso la Biblia dice, more en vosotros, la palabra de Dios more en abundancia. ¿Qué es lo que hay hoy en la iglesia, en la mayoría de los creyentes? Escasez. Porque el enemigo le ha sembrado también pensamientos de menosprecio, diciéndole, no necesitas saber mucho, necesitas experimentar el poder de Dios. Concerniente a lo que sentí, a lo que toqué, el fuego, la unción, el aceite. Infla esas cosas, sobredimensiona algunos aspectos del Evangelio, señales que conciernen al Evangelio, pero le quita trascendencia a lo más importante y le rinde enorme rédito a Satanás. Enorme rédito. Oh, que Dios nos ayude. Balán es un trágico ejemplo, hermanos. Balán tenía acceso a dos fuentes, a la fuente divina en el comienzo, estoy hablando. Después derivó en el adivino de Endor, murió también el adivino de Endor, era un adivino. Algunos dicen que era un adivino. No vamos a discutir por eso, no discuto por eso. Yo no soy el portero de allá en el cielo. El juez de toda la tierra está allí, ¿no? Dios. Pero podemos sí sacar alguna conclusión que es Balán lo que tenía en el principio, tenía comunión con Dios, hablaba con Dios, pero nunca había cerrado en su corazón esa avenida que el enemigo, aunque no está allí nombrado Satanás, aparece solamente cuando dice que Satanás incitó a David a que hiciese un censo. Miren, parecía algo bueno, ¿qué de malo hay en un censo? Pero era una idea, un pensamiento que no venía de Dios, venía del otro. Y miren las consecuencias trágicas que trajo ese censo. Muerte, terrible muerte, cantidad de muertos. Y Balán es otro ejemplo, hermanos, de que no podemos tener acceso a las dos fuentes, a Satanás. Y la única manera que conozco por la Biblia de no tener acceso a Satanás en nuestra mente, que nosotros conozcamos al verdadero evangelio de la palabra de Dios. Amén. En un contexto amplio, profundo. Porque en la eternidad, ¿qué vamos a estar haciendo? Decía el ignorante, dice, vamos a estar flotando en los aires. No tan solamente eso, es una idea de los ignorantes que no conocen a Dios. Vamos a estar, Oseas dice que vamos a conocer y vamos a proseguir por la eternidad conociendo a Dios. Oseas capítulo 6. Porque somos tan pequeños, nuestra mente es tan pequeña, que es como si conociésemos a Dios, el más teólogo más adelantado, es como si conociese una gota de un océano.
Nunca te creas saber algo. Siempre verte necesitado como que no sabemos nada. Esa es la verdad. Hay que cerrar las puertas abiertas a nuestro corazón. Balaam tenía una puerta, guardaba en su corazón, en la reserva, una pequeña reserva en su corazón de deseo por la riqueza. Y eso le fue letal, le fue trágico en algún momento. Él iba caminando con Dios y caminando abierto a los pensamientos que Satanás, en algún momento Satanás sobredimensionó, como que si vendió su alma al diablo, terminó vendiendo, por no cerrar las puertas de su corazón a las cosas que tenía que haber renunciado, hermanos. Pero hay un ejemplo mucho más trágico que el de Balaam. Un ejemplo que la Biblia nos da en Lucas 12. Está hablando Lucas 12, 45. Un ejemplo mucho más trágico que ese. Lucas 12, 45. Habla de los mayorales del rebaño. ¿Quiénes son los mayorales del rebaño? Los pastores y maestros, los líderes. No quiere llamarle pastores, líderes. Lucas 12. Dice que va a haber dos siervos en los últimos días. Está hablando de la venida del Señor, ¿no? Viene hablando de la venida del Señor. Y dice el 45. Perdón, vamos a leer el otro, el 43. Vamos a leer el contexto, 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? El versículo 43, bienaventurado que el siervo, el cual cuando venga su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Está hablando de un siervo de Dios. Parece que va a haber dos tipos de modelos, de estándar, de siervo de Dios en la venida del Señor. Y eso se ha visto por siempre, hermano, desde todas las épocas. Más en el 45, si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá aquel Señor, dice el 46, de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo, escuche bien ahí, aquel siervo, hermanos, dice que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero hay una versión que es mucho más cruel, hermanos. Ahí dice que va a recibir azotes, parece que va a ser castigado. Pero acá en esta versión que yo voy a leerle, dice otra cosa. El criado está hablando de lo mismo, pero otra versión más, lenguaje más popular, más sencillo. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado, ni le obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que hace cosas que merecen su castigo, será castigado con menos golpes. Y otra versión más, ahora sí la encontré. Pero si ese criado pensando, dice, ¿quién está allí en sus pensamientos? Satanás. Pensando que su amo va a tardar a llegar, comienza a maltratar a los otros criados. ¿A quién está maltratando? A las ovejas, ustedes. A nosotros. Comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas. Y se pone a comer y a beber y a emborracharse. El día que menos lo espera y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. Y otra versión dice, la misma suerte que los incrédulos. ¿Dónde van a estar los incrédulos? En el infierno. Van a estar afuera. Afuera de la presencia de Dios, en el infierno.
Pero observe por qué. ¿Por qué Dios es tan severo? Hermano, a veces Satanás infla, sobredimensiona el privilegio de un ministerio. Sea un don, un ministerio. Incluso lo puede tomar al pastorado, al liderazgo como un don. ¿Eres llamado a ser líder en alguna área? Gloria a Dios, es una bendición, amén. Dios trabaja, cada uno ocupando su lugar. Nadie es inútil en la obra de Dios. Tienes que buscar tu don, tienes que buscar tu lugar, encontrarlo. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Cada uno en su lugar. Dios no quiere comedidos, pero aquí a cada uno le fue impartido por lo menos un don. Pero tenemos que saber una cosa, que los dones, la manifestación de los dones, no solamente son privilegios. Satanás le da una importancia, le infla, sobredimensiona que es un privilegio. Pero así como es un privilegio, yo diría que tenemos que pensar más, que es una gran responsabilidad. Pero Satanás, ¿qué enfatiza? El privilegio. Y dice que este hombre en algún momento da todas las pautas, que en algún momento él venía haciendo las cosas bien. Y en algún momento, por influjo del diablo, él comienza a hacer las cosas mal. ¿Y dónde empezó la lucha? ¿Dónde empezó la batalla a perder él? En la mente, pensando. ¿Y qué pensaba él? Que su Señor tardaba. ¿Era tardanza? ¿Lo engañó el diablo? ¿Otro pensamiento que el diablo le engaña? Parece tardanza, pero esa no es la verdad, es casi verdad, parece, apariencia, tiene toda una apariencia de que es la verdad, que Dios está demorando su venida. Pero la Biblia dice que lo que aparentemente parece demora es la paciencia de Dios. Dios está esperando por cada uno de nosotros. Dios está esperando por sus almas. La Biblia dice, lo presenta a Jesús como el Salvador, el Dios Salvador. Dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere ni la muerte del impío, ni del peor impío. Imagínese tomarse lo que yo llamé, este punto, un morbo del diablo. El morbo del diablo. ¿Qué es el morbo del diablo? Es algo que trae una satisfacción insana, una enfermedad del alma. En un líder de Dios, no estamos hablando de una oveja, en un líder de Dios, no estamos hablando de una oveja común. La Biblia enseña que la ley hacía una clara distinción entre pecado, y no es un líder que peca porque ignora la verdad, que conoce. Leímos que dice que este siervo conocía, conoce. La Biblia hace una gran diferencia en Números 15, 24. Si la falta ha sido involuntaria, habla una cosa. Pero Dios mismo establece en su palabra desde allá de los Números 15. Números 15, no lo busque por favor, es solamente para los que están anotando. Pero si una persona, dice, después en su casa usted puede corroborar, pero si una persona, está hablando Dios en un lenguaje más sencillo, pero dice lo mismo en su Biblia, quede tranquilo. Pero si una persona peca voluntariamente, sea israelita o extranjera, me ofende a mí, dice Dios. Por lo tanto, esa persona será eliminada entre su gente. Eso está en Números 14, 18. Usted puede ver esa verdad, corroborar esa verdad. En Números 15, 24, Dios habla de los pecados involuntarios. Y en Números 14, 18, Dios habla de los pecados de soberbia. Esos son pecados de soberbia. Lo que estaba cometiendo ese siervo de Dios era pecado de soberbia. Su orgullo se había envalentonado. Y el diablo sembró la idea, el pensamiento, el deseo, insano. Insano. Su corazón ya estaba enfermo, pero el diablo es como los hongos en los invernáculos. Usted ve que no pasa nada, el día soleado, pero empieza a llover 2 o 3 días y usted tiene que salir. Yo le enseño a los hermanos, tenía que salir con el balde y con la tijera a cortar los hongos. ¿Dónde estaban los hongos? Siempre estuvieron ahí. No se manifestaron mientras no había una condición específica, pero llegado el momento se manifiesta, y esto es lo mismo.
Ese deseo insano estaba en el corazón del hombre. En algún momento Satanás lo sembró, le infló lo que era autoridad. Lo hemos visto, lo seguimos viendo. El abuso, hermanos, de las autoridades contra los que están a su cargo, a su cuidado. Cuidado, las ovejas no son nuestras. Las ovejas, los líderes, tenemos que recordar una y vez tras vez. Y si alguien, por amor de Dios, escucha este audio y quiere cambiar, quiere arrepentirse, todavía está a tiempo, gloria a Dios. Amén. Podemos nosotros extender la mano a cualquiera y cambiar. Si escuchares hoy su voz, ese es el punto. No endurezcáis vuestro corazón. Si escucha a alguien la voz de Dios y está actuando equivocadamente, las ovejas son ovejas del prado del Señor. Amén. Cuidado con los mayorales del rebaño. De no inflarnos, Satanás infla a los mayorales del rebaño. ¿Cuántas veces se ha visto eso? Que Dios nos guarde de la soberbia. De pecar con soberbia, pecar involuntariamente, todos pecamos. El pecado de soberbia es un pecado que Dios trae gravísimas y trágicas consecuencias. Hay muchos siervos de Dios que quizás acá lo consideramos como un siervo de Dios. No sé si lo vamos a ver en el cielo. Acá los hombres son un siervo de Dios, no importa cómo haya actuado, se lo etiqueta como salvo, ¿sí o no? Pero habrá mayorales del rebaño, que Dios nos ayude. Y un pastor me hacía a mí recordar días pasados, dice, ¿te imaginas haber servido toda la vida y llegar a Yache y que el Señor te mande? Debe ser algo, para la oveja es terrible, pero para un líder debe ser algo sobredimensionado de dolor, de terrible cosa. Hermanos, Hebreos 10:26 dice, pero si una persona... No vamos a mirar porque el tiempo es tirano. Aunque el Señor es lento para la ira, mas de ninguna manera, dice la Biblia, aunque el Señor es lento para la ira, nosotros tenemos que recordar que es lento para la ira, pero tiene ira. Y la Biblia dice que honremos al Hijo, porque dice que su ira se inflama de repente cuando nosotros estamos deshonrando a sabiendas. Si es involuntario, Dios nos va a dar luz para que nosotros corrijamos. Amén. Satanás agiganta el deseo de cometer este pecado de soberbia, hermanos, este morbo diabólico. Dice que en los días de Noé, algunos tendrán por tardanza, como este siervo tomaba por tardanza. Pero mire lo que dice la Biblia al respecto, 1 Pedro 3:20, en los que están anotando. En los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras se construía el arca, en la cual algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Pero mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Dios? Aguardando en su paciencia. ¿Quería que los que vivían en el tiempo de Noé se salvasen? Sí, amén. Amén. Igual que ahora. ¿Se salvaron? No, derrocha. ¿Noé interpretó que era tardanza? No. ¿No? Pero ¿cuánto el diablo dice que el Señor tarda en venir? Date un gusto. Y empieza a nacer por el orgullo, por la vanidad, le da una relevancia. Tú eres el siervo, el ungido de Jehová. Cuidado ustedes también, hermanos. A veces el pueblo mismo los infla. A veces necesito que usted me dé algún aliciente porque no es muy, parece que viene quemado de otro lado y ahora no habla nada. No le voy a decir nada porque se va a creer. No. Pero a veces necesitamos un aliciente, una palmada de aplauso, buena palabra, pastor. No le voy a decir nada porque se va a... No, hermano, viene de otro lado donde muchas veces esos falsos líderes se manifiestan en orgullo, en vanidad, porque la gente misma los entrona en un lugar que les pertenece y le compete solo a Dios. Pedro dice, en una de sus cartas, dice, yo anciano, le digo a los ancianos también, que cuiden la grey de Dios. ¿De quién es la grey? De Dios. De Dios. En la cual Él los ha puesto por obispos. No
No por fuerza, sino voluntariamente. No a desgano, no me acuerdo bien la palabra, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío de ellos, sino como ejemplos de la grey. No como teniendo señoríos. ¿Cuántos señores hay? Y ahora Efesios. ¿Quién se acuerda de Efesios? ¿Qué dice? Un bautismo, una fe y un Señor. Un solo Señor. Las ovejas, todas tenemos, ¿cuántos, Señor? Y acá dice que este siervo que posiblemente le pasó, el diablo le sembró que él era el Señor. ¿Será que estoy exagerando y que esta realidad no existe en nuestra nación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Una vez yo estaba en un lugar, en un congreso, no era acá en Salto, y estaba en un cierto congreso y yo decía, y entré a orar, yo estaba allá, y estaba trabajando mal con el hombre de Dios porque veía cómo él iba perdiendo la visión cada vez peor y cada vez peor, y había entrado a hacer lo que la Biblia dice que el siervo, pensando que su Señor tarda, comienza a hacer las obras malas, golpear ese morbo que viene de parte del diablo, golpeando a las ovejas. Y entonces yo estaba allá atrás y le digo, Señor, si usted me diera una estrategia para yo ayudarlo, para decirle que está obrando mal, que las ovejas no son cualquier cosa, son las ovejas de Dios. Y estando en esa agonía, Dios sabe que sí. Antes de empezar el culto, yo abro mi Biblia y mis ojos, Dios me estaba escuchando, y mis ojos cayeron sobre lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios. Hay un Proverbios que ahora no lo puedo encontrar, pero está aquí. El siervo sabe. Proverbios 19:19. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Y era un siervo. ¿Será que esta realidad está ajena a los días de hoy que estamos viviendo? Yo creo que no, de ninguna manera. Dios está esperando. No es que el Señor se tarda en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. ¿Y qué más paciencia podrá tener el Señor con un siervo que pierde la visión y comienza a golpear y a lastimar a ese morbo diabólico que el diablo sembró en su orgullo, en su vanidad? Date el gusto, golpealos. Yo he escuchado cosas como esta, hermanos. No se imagine que yo tengo rencor. Dios sabe que no tengo rencor. Pero Dios me ha permitido caminar por ese camino de ver otros siervos que me anteceden, buenos siervos, perder la visión. Y yo no sé para quién estoy hablando, si para usted, que el día de mañana puede ser un llamado al liderazgo, o para otros que quizás están oyendo en esta mañana, o que van a oír esta palabra. Y tal vez puedan recapacitar. Yo he oído cosas como esta. Si yo no estoy, acá nadie hace las cosas bien. Y yo decía entre mí, ¿quién es imprescindible entre nosotros? Orgullo, vanidad. Yo soy la cabeza. Y yo sentado allá atrás decía, ¿no es Cristo? ¿Cristo no es la cabeza de su cuerpo, iglesia? Amén. Un hermano entrega una profecía a un siervo. La profecía, no es que no se cumplió, la profecía se cumplió a rajatabla. A rajatabla. Pero luego ese mismo siervo, yendo al púlpito muchas veces le llama el ring de los cobardes. Que Dios me libre de golpear acá. Puede ser fuertísima la palabra, puede ser exhortación, puede ser hasta reprensión. Pero no puedo golpear a las almas de Dios. No se puede golpear a las ovejas.
Tienen solo un Señor. Son ovejas del prado del Señor. Del Señor, no de los señores. Nos enseñoremos que ningún líder, tal vez el día de mañana Dios te ponga de líder, nunca te enseñoré de las iglesias, de las ovejas. Y ese líder gritaba del púlpito: a vos que me entregás palabra, profeta del diablo. Otro hermano que trabajaba conmigo me dijo: vos sabés lo que me dijo él. Porque a veces las bendiciones que reciben las ovejas son estas, hermanos. Por eso acá podrá entrar gente y sabe gente. ¿Alguna vez usted me ha escuchado a mí decirles alguna bendición, entre comillas, como esta? Había una vieja canción que más o menos resume cómo muchos, no todos, muchos líderes bendecían a las ovejas. Si te vas de mí, pero es muy viejísima. Capaz que Luis se acuerda. Zulma se puede acordar. Si te vas de mí por otro querer, si vas a dejarme, vete de una vez. Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote. Luego decía: adiós, 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 que te vaya bien, amor, amor, que te agarre un carro, que te parte un rayo, que te mate el tren. Y el hermano lloraba al lado mío y me decía: tú sabes lo que me maldijo. Tú sabes cómo estoy yo viviendo, cada vez más maldecido. Y yo le decía su nombre, que no lo puedo decir, porque no es cuestión de acusar, acá es cuestión de aprender juntos. Amén. Y de corregir a algunos, si a alguno por ahí quiere oír la voz de Dios. Y enderezar a tiempo, oh Dios, que pueda oír la voz de Dios. Esas son las bendiciones que un hermano se va. Cuando un hermano se va. Alguna vez me propusieron ir a una obra y como yo no iba, cuando me mandaron llamar un supervisor de otra obra, me mandó llamar a otra obra. ¿Por qué no era que yo fuera en aquella obra? ¿Por qué sería? Para que estuviese acá hoy, hermano. Tan simple como es. Dios tiene su plan, su forma. Y Dios permitió usar la poca visión de ese supervisor que me mandó a buscar la obra, para una obra, darme una obra allá en el sur. Capaz que, no sé. Y como no me mandaban ni siquiera, yo andaba mal económicamente, y no me mandaban ni siquiera para el viaje, no tenía para viajar. Digo, yo no voy a salir con una mochila a hacer ruta en el dedo. Si Dios me necesita, me va a suplir. ¿Sí o no? Yo era líder y cada vez que invitaba a un predicador, yo iba a la caja de la iglesia y pedía para pagar los pasajes de un predicador. Y a mí me querían llevar para una obra, a probarme en esa obra. A probarme, porque era un desfile de pastores, de aspirantes a pastor, de una congregación donde la mayoría de ellos eran personas adineradas que elegían. Y luego, no sé si te daban la libertad de predicar lo que vos quisieras. Bueno, y yo cuando digo, mira, las obras que te ofrecen, digo, mira la obra que me ofrecen. Allá, una manga de mal enseñados, muchas veces. Había mucho rumor de eso. Y cuando yo desistí de ir en la reunión de noche, el que era mi amado pastor, que Dios lo tenga en la gloria, y ojalá que Dios lo haya perdonado. Él decía, el líder decía, los cobardes que no se animan a ir a la obra. Y ahí agarró mi esposa. Claro, tienen mujeres que no los acompañan en la obra. Creyó que era mi esposa, era yo, la decisión mía no ir. Si no me daban ni para el pasaje. Para ellos mucho, para los obreros nada. Andaba que yo te voy a ayudar allá. Pero yo los voy a ver tirados en una cuneta. Señor, dígame si eso es espíritu de Dios o espíritu del diablo. Cuando gritaban de los púlpitos, hombres que supuestamente eran de Dios, voy a ver a tus hijos, ya voy a ver a tus hijos. ¿Espíritu de Dios o espíritu del diablo? Para preguntarnos, hermanos, por amor de Dios. Un hermano cierta vez había tenido problema con
otro pastor, otro siervo de Dios. Y el hermano un día pidió oración y una reunión. Y decía, pastor, usted no me deja ni sentarme. Yo vengo entrando y usted cambia la palabra y comienza a golpearme. Y eso era ciertísimo. Y yo lo miraba y no podía creer. Digo, aparte de violento con los hermanos, aparte de violento todavía es hipócrita. Decía, nunca jamás. Mire si yo voy a hacer una cosa de esa. Jesús enseñó, hermanos, es necesario que vengan los tropiezos, ¿sí o no? Pero hay por cuales vengan los tropiezos. Las almas son de Dios. No golpees a tus almas. No golpees a ningún alma. Una vez agarré un pastor, estaba fuera golpearon la puerta donde yo me congregaba. Yo ni siquiera era líder, pero golpeé la puerta y estaba trabajando con otro líder que era un ignorante. Y salí afuera de la puerta y empecé una charla con un hombre. Y me dice el hombre y empezó a llorar. Yo era pastor. ¿Usted era pastor? Sí, yo era pastor, me dice. Pero hice cualquier desastre. Y yo lo abracé y le digo, pero en Cristo hay restauración, por amor de Dios. Venga adentro, venga a oír la palabra. Andaba mendigando en la calle, había sido pastor. Conocía más la palabra que yo, hermanos. Comenzó a hablar la palabra y recitar la palabra. Tenía palabra de Dios en su corazón. Pero había perdido el camino, había perdido el rumbo. Se había perdido como el hijo pródigo. Puede ser una apostasía temporal. Pero volviendo en sí, dice la Biblia que el hijo pródigo, ¿qué hizo? Allá afuera, no lejos, volviendo en sí. Regresó. Y Dios lo recriminó. Y Dios no lo restauró. Y todavía, ¿qué hizo? Hizo fiesta. Ese es el amor de Dios. Que usted y yo no lo entendamos es otra cosa. Y le digo, lo abracé. Dice, pero solo yo entro con una condición. Yo entro solo con una condición. ¿Cuál es? Dice que ustedes oren por mí. Claro, venga, mi amado, venga, vamos a orar por usted. Y abrí la puerta y le dije, fulano, este hombre es un hombre de Dios que se ha perdido la visión. Vamos a orar por él. Y me dijo, que espere. Estoy predicando la palabra de Dios. ¿Qué hizo los religiosos del samaritano? Los religiosos que pasaron por el herido que estaba herido, ¿qué hicieron? Pasaron de largo. Y hizo lo mismo. Y después que se fue, le digo, y yo comencé a llorar. ¿Sabe Dios que comencé a llorar? Porque él me dijo, ve, ni Dios me quiere. No, era el líder que no te quiere. El líder que no tenía amor. Y se fue y nunca más lo vi. ¿Habrá pecados que Dios tendrá por inocente al que hace a sabiendas? Y después que se fue me dijo, al fin y al cabo, ¿qué esperar? Y yo no quiso esperar. Y bueno, él está en esa condición porque él se la buscó. Mire qué amor, mire qué amor. El que esté sin pecado, el que esté firme, ¿qué tiene que hacer? Mire que no caiga. ¿Quién está exento de caer, hermano? ¿Quién? Nadie. Si alguno cae entre vosotros, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Hola, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Y va a venir mucha gente para restaurar, hermanos. Tenemos que tener un espíritu restaurador. Cuando vengan los perdidos, no importa que tengan no sé cuánto matrimonio, no importa cuánto haya perdido la visión. Si Dios lo trae como lo va a traer, usted no critica al pastor que va a llegar a atenderlo, va a dejar de lado, conversar con usted, va a conversar más con ellos, va a atender más con ellos, usted va a tener que ser más amable, usted va a tener que pasar paciencia, lo vamos a tener que sanar entre todos vosotros los espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Y Dios. Si alguien puede oír la voz de Dios, vuelva en sí. Si alguien quiere, dice, volviendo en sí el hijo pródigo. Si hay hijos que están afuera y están escuchando por causalidad a este humilde mensajero, vuelva. Volviendo en sí, dice Lucas 15, 17. Y volvió a la presencia del Padre. Dios está esperando por ti. Dios está esperando por nosotros. Pero eso sí, date prisa. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, lo vio y le dijo a Zaqueo, date prisa, desciende. Es necesario que hoy, no sé mañana, hoy poseyó en tu casa. El Evangelio
Dice un autor que a mí me encantan muchas de sus frases. El Evangelio debería empezar con gracia, debería continuar con gracia y debería de terminar con gracia. Y yo le agregaría, nunca debería terminar en desgracia. Pero va a haber. Puede haber comenzado con gracia. ¿Va a haber gente allá? ¿Será que habrá siervos allá arriba también que van a escuchar esta palabra? Después que la puerta se cierre, muchos comenzarán a golpear. ¿Y qué le dirá el Señor? Aprovecha el tiempo. Hombre de Dios, mujer de Dios, ahora es el tiempo. La puerta nunca sabe cuándo se va a cerrar. Las puertas de la gracia se están por cerrar. Las señales están muchas cumplidas de ellas. Amén. Puede decir amén, puede decir un gloria a Dios. Muchos me dirán aquel día. ¿Cuántos? Muchos. Señor, Señor. ¿Y qué le dirá el Señor? No los conozco. Pero Señor, ¿eran siervos? Posiblemente eran siervos. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidad. Otro dice, en nuestras plazas enseñaste, así que había algunos que eran hasta maestros posiblemente. Por eso la Biblia nos advierte, hermanos, para terminar, la tierra que muchas veces bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa para aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Si lo que se enseña en este lugar produce hierba en usted, hierba verde provechosa, viene alegría para mí, ¿y qué más? Bendición de Dios. Es una bendición de Dios ver la iglesia prosperada. Pero cuidado, cuidado. Pero después está la otra parte. Pero la tierra que dice Hebreos 6:8, la tierra que también recibe bendición, pero que sin embargo dice que produce, en vez de producir hierba verde, provechosa para los cuales es labrada, produce abrojo y espinos. Es lo mismo, amor. Cardos, abrojos y espinos. Ponerle los tres. Cardos, abrojos y espinos. Dice que esa tierra está reprobada por Dios, próxima a ser maldecida y enviada al fuego, al infierno. Y está hablando de creyentes que nunca se convirtieron, que no se convirtieron, que nunca fueron salvos, que no fueron salvos. No importa. La cuestión es examinar, no voy a debatir eso. La cuestión es examinarnos. Amén. Examinamos si estamos en la fe. Amén. Y si al día de mañana usted es un líder, recuerde, nos está explícitamente prohibido maldecir las almas. Santiago creo que dice que de la misma fuente, nuestra boca, no puede salir bendición y maldición. ¿Cómo? ¿Quién tenía dos fuentes? ¿Quién tenía dos fuentes? Balán tenía dos fuentes. ¿Cómo terminó Balán? Tengamos una sola fuente, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude a glorificar su nombre con una vida consagrada a Dios. Después que siembre esta palabra, hay un gran detalle. Marcos 4:15, usted encuentra un gran detalle. Pero después que la oyen, ahora termina el culto, termina la reunión de la palabra, la exposición de la palabra. Pero después que la oyen, ¿quién vendrá? Las aves del cielo. Las aves del cielo. Pero ahí donde yo nombré, en Marcos 4:15, hay un gran detalle que solamente lo registra Marcos. Enseguida. ¿Qué va a esperar usted ahora? ¿Qué va a esperar usted ahora? ¿Quién va a venir ahora enseguida? Enseguida. Viene Satanás. Yo sé que van a ser los demonios, el mundo espiritual marino. ¿A dónde va a aterrizar? Enseguida. En su mente. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Dónde sembró Dios su palabra esta mañana? En su corazón. ¿Quién se va a mover ahora? Satanás. Anoche tuve un sueño, hermanos.
No voy a predicar sobre la base del sueño. No. Pero a veces algún sueño podemos tomar alguna cosa allí. Sé cuándo es un sueño de Dios. Pero eso es caminar. Pero lo que tenía relación con lo que íbamos a hablar hoy. Y en el sueño había un adulto en un hospital de niños. La sala era de niños, pero había un adulto lleno de heridas, estaba enfermo y estaba en un hospital de niños y tenía hasta una pierna quebrada, esa pierna que le ponen una venda colgada así para arriba. Tenía hasta una venda colgada así y estaba allí. Y yo pensaba en el sueño y digo, ¿qué hace acá? Hermanos, es el corazón del hombre que puede volver a enfermarse, aunque sea un siervo de Dios. Pero el médico amado todavía está acá. Él vino para los que tienen necesidad de médico. Si alguien esta mañana ve en su corazón necesidad de médico, el Señor Jesús es el médico amado. Amén. Y puede sanar nuestro corazón de toda enfermedad del alma, sea orgullo, vanidad, vanagloria, lo que fuere. Amén. Y restituirnos en el reino de Dios. Porque ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Este mensaje se podría llamar casi cierto, casi verdad. Señor, te damos gracias. Tu palabra bendita, Señor, que nos ha aconsejado, nos ha hablado, nos ha instruido, Señor. Gracias. Gracias. Ahora se calla la débil voz del hombre y tu Espíritu Santo puede seguir aconsejando, sanando, direccionando, obrando, Señor, revelando en mayor profundidad, Señor, tu bendita palabra. Dios, ruego, suplico, imploro, como embajador de Cristo, Señor. Somos embajadores de Cristo que tenemos un mensaje central. Reconciliaos con Dios. Aquel varón, Señor, que perdió la visión. Ruego, suplico en tu grande misericordia, oh Dios. Aquel incluso siervo que está golpeando a otros consiervos. Ruego, suplico, imploro, oh Dios. Me has enseñado a perdonar, a olvidar. Cuando traigo a memoria es para aprender de lo que ha acontecido en nosotros o en otros. Y corregir, Señor. Y advertir por tu palabra. Porque si no advertimos, dice que la sangre de esa persona será incluso sobre nosotros. Cuando llamas al ministerio pastoral a alguien, tiene que exponer la verdad tal cual el mensaje como se le fue dado. Señor, ayuda a que este mensaje pueda hacer despertar a alguno, sanar el alma de algunos, Señor. Aunque fuera uno, no volverá vacía tu palabra, porque tu palabra será, Dios mío, será edificada sobre aquellos que la reciben. En el nombre de Jesús. Enviamos esta palabra, Señor, sobre las vidas que están en enfermedad, Señor. Aun si nuestro corazón tiene alguna enfermedad del alma, Señor, tú eres poderoso como médico amado. Viniste para que los que estén enfermos sean sanados. Sana nuestro corazón, oh Dios. Guárdanos del orgullo, de la vanidad de este mundo, de la vanagloria. Guárdanos de las estrategias, de las maquinaciones del diablo, Señor. Ayúdanos a, Dios mío, trazar correctamente la verdad, a conocer en profundidad tu palabra, a escudriñar tu palabra, a no sucumbir a los engaños del diablo, por más sutiles que sean. Tu Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, nos guardará del espíritu de error que está en este mundo, Señor. Pulula por todas partes, mas los que están en tu mano, nadie los arrebata de tu mano. En la mano de Cristo, Señor, lo que el Padre me ha dado permanecen en tu mano, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Y decimos, la iglesia de Dios, amén, amén, amén y amén. Diga conmigo, por favor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Y que la ceniza